Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a presentarles la unidad 2. Aquí muestro mi cuadro realizado. Es una de las unidades más cortas que he realizado de las 4 y pues aquí viene todo lo que contiene. Tema 2.1. El hombre como ser constitutivamente moral. Se afirma que somos cierta tradición de la filosofía moral hispana. Será constitutivamente morales, lo que significa que no nos queda de otra. Parafraseando a Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser sujetos morales. No existe ninguna persona que se encuentre situada más allá del bien y del mal. El hombre, considerado desde su propia naturaleza, es un ser ambiguo y contradictorio, potencial y consustancialmente contiene en sí la posibilidad de humanizarse o deshumanizarse. Y por ello es un ser contradictorio y ambiguo. Tema 2.2. El hombre como acción, posibilidad y persona. Concebir al hombre como un ser activo ha sido uno de los temas en los que algunos filósofos de todos los tiempos han coincidido, desde Platón y Aristóteles pasando por Spinoza, Leibniz, Marx y entre otros. Y en nuestros días Fernando Savater. En el diálogo del sofista o del ser, Platón hizo una afirmación que para muchos podía resultar controvertida: conocer es actuar. Quería decir que esta acción sobre las cosas que en el conocimiento constituye el instrumento simbólico mediante el cual, al relacionarse cognitivamente con ellas, el hombre las hace inteligibles. El hombre como posibilidad. El hombre, al ser acción, es posibilidad de llegar a ser todavía lo que no es. Es algo que está sujeto a la dialéctica que consiste en hacerse y rehacerse, en inventarse a sí mismo, a diferencia de los animales que no pueden ofrecer más que respuestas mecánicas e instintivas ante las influencias del medio ambiente. El hombre es un ser con posibilidades de optar por varios cursos de acción cuando se les presenta una situación, en donde entra en juego en su capacidad de decisión. En tal sentido, la posibilidad en sí misma, un rasgo constitutivamente moral del hombre, en tanto con su ejército trascendiente su propia animalidad. El hombre como persona. El concepto de persona, desde el ámbito de la ética, realizando referencias directas en algunos casos y en otras indirectas. Boecio, quien vivió en el siglo VI, definió a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Bajo este enfoque, la persona se define en función de la posesión o no de ciertas disposiciones cognitivas y afectivas, tales como la tolerancia, empatía, cuidado del otro, generosidad y lealtad. Pasamos al siguiente tema, que es el 2.3 y lleva por nombre el hombre como sujeto del deseo y el querer como posibilidad. Dentro de las estructuras éticas y ontológicas del ser del hombre se encuentra principalmente el deseo, elemento constitutivo que nos hace ser humanos. Etimológicamente el término deriva del latín desedium, que significa deseo erótico. Desde el sentido común, el deseo tiende a ser identificado con el deseo sexual. En esta misma línea de interpretación, pero desde un enfoque científico, la concepción freudiana asocia el deseo con la libido, es decir, con el impulso sexual reprimido en el individuo no susceptible de realización precisamente por razones sociales, axiológicas y culturales. Ahora damos el paso al siguiente tema, que es el tema 2.4, importancia de la intersubjetividad en la constitución del sujeto ético. Pero no es el yo individual el único horizonte de la eticidad humana, pues el fundamento y posibilidad de la libertad creadora de las acciones propiamente éticas, entendida la acción humana como principio y como voluntad, no se dan en el vacío. El yo no puedo llegar a ser plenamente un yo ético, es decir, un ser que puede alcanzar su autotrascendencia
si es concebido al margen de la comunidad de yoes, como con los que convive cotidianamente. En esta perspectiva, Sabater concibe al yo ético a partir de los principios, que para él constituyen los puntos de partida de la reflexión ética, como son la acción, la existencia dinámica, la posibilidad y la libertad. El siguiente tema es el 2.5, lleva por nombre la moralidad como realidad estructurante del humano. 2.5.1, comportamiento animal versus comportamiento humano. Hemos venido sosteniendo a lo largo de esta unidad que la realidad moral es constitutivamente humana, a lo inversa que la realidad humana es constitutivamente moral, aunque para el caso de este rasgo la condición humana cabe aclarar que no se trata de un mero ideal, sino de una necesidad planteada por la propia naturaleza del ser humano, en tanto ser indeterminado, ambiguo y contradictorio. Para el caso de los animales, las respuestas que estos ofrecen al medio ambiente son siempre de un carácter mecánico y unívoco. Hay así un ajustamiento perfecto gracias a su dotación y determinación biológica que les hace responder ante los estímulos siempre de una forma y no de otra. A estos ajustamientos se le denomina justeza y se produce de una forma automática. Ahora bien, mientras los animales hay siempre respuestas unidireccionales y repetibles mecánicamente. En el ser humano la respuesta no se produce de forma automática y en esta no tiene la determinación de la respuesta. Se produce en el primer momento básico de la libertad. Tema 2.5.2. La justificación como estructura interna del acto moral. En dar cuenta de dicho acto dando al mismo tiempo razones de la posibilidad que se ha puesto en juego, pero no solo eso, se requiere además que como hay muchas posibilidades de acción, de preferir alguna de ellas sobre las demás. Y en esto consiste el acto mismo de la libertad. Dado que no estamos determinados para el estímulo real, nos vemos forzados a elegir. Por eso, la elección tiene que ser justificada. Lo que en el animal era justeza automática, en el ser humano es justificación activa. Tema 2.6. Moral como estructura y moral como contenido. Moral como estructura. Todo acto humano tiene que ser justo, ajustado a la realidad, por lo que aquí la justificación se extiende como un ajustamiento. Moral como contenido. Concibe la justificación como justicia. Consiste en que el acto se ajuste no ya a la situación, a la realidad, es decir, al estímulo del medio ambiente, sino a la norma ética, al fin. Último, a la ley o conciencia moral. Justo en esta dimensión ya no significa ajustado, sino honesto. Justicia debe tomarse aquí como sinónimo de honestidad en ese sentido. La justificación como justicia es la que más interesa desde el punto de vista moral, ya que en este plano las acciones pueden ser justas o injustas, morales o inmorales, y hasta, si se quiere, amorales. Tema 2.7. La desmoralización humana. La moral, inmoral y la desmoralización en el hombre, más que ser una mera antítesis conceptual de lo considerado como propiamente moral, se convierte en un abandono de la posibilidad de llegar a ser cada vez más un humano. Esto último es precisamente lo que nos quiere decir José Ortega y Gasset cuando señala que la vida humana consiste fundamentalmente en tarea y quehacer. Tema 2.8. Aspectos constitutivos de la personalidad moral. 2.8.1. Etos, carácter y personalidad moral. La vida humana es moral por naturaleza, por lo que el hombre está irremediablemente emplazado a conducir su propia vida. La moral en este sentido primario se verá reflejada en cómo la conduzca de acuerdo con las posibilidades que él mismo haya preferido. La moral consiste, por tanto, no solo en ir haciendo mi propia vida, sino en cómo de hecho la he construido a partir de la incorporación de las posibilidades ya realizadas. En este sentido, la moral resulta ser algo físicamente real, o como decía Aristóteles, una segunda naturaleza. La apropiación real de estas posibilidades buenas o malas es la que va conformando mi segunda naturaleza, es decir, mi personalidad moral. Por ello, al realizar cada uno de mis actos, voy realizando mi propio etos, carácter o personalidad moral, lo que de hecho soy moralmente hablando. Tema 2.8.2.
temperamento y carácter. La diferencia entre las cualidades heredadas y las adquiridas es generalmente sinónimo de la diferencia entre el temperamento, dotes y todas las cualidades físicas constitucionales, y el carácter por la otra, mientras que la diferencia en el temperamento no tiene carácter ético. Las diferencias en el carácter constituyen el verdadero problema de la ética. Ellas son las expresiones del grado en que un individuo ha tenido éxito en el arte de vivir. Esta distinción resulta fundamental para entender a su vez las marcadas diferencias entre dos conceptos que a menudo se tienden a confundir, que son temperamento y carácter. Las características de temperamento son constitución psicobiológica, tiene una matiz de un corte genético, constituyendo un conjunto de cualidades heredadas por el individuo. Quiere decir que el temperamento se hereda o viene de genética, como quieran decirlo. El carácter es la constitución psicosocial. El hombre se va haciendo como ser consciente y libre, constituyendo un conjunto de hábitos, costumbres, virtudes, vicios, valores, etc. El carácter se forma debido a las experiencias del propio ser humano que ha vivido y así lo forja. 2.9. Libertad y responsabilidad moral. 2.9.1. Autodeterminismo determinado e indeterminismo. Concepción sobre la libertad. La libertad es la voluntad libre de la persona, su libre albedrío. Exige deliberación, posibilidad de rechazo o de asentamiento consciente. Excluye la actitud paciente-pasiva, como señala Emmanuel Mounier. La libertad no es conformismo ni resignación, es autodominio, capacidad de decisión, riesgo constante en este cruce de camino que es cada instante de la vida. 2.9.2. Conceptos y realidades relacionadas con el ejercicio de la libertad. La ética misma consciente en este proceso de subjetivización y de autoapropiación de nuestro propio y personal proyecto de vida. La libertad como ejercicio de elección. A diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en gran medida nuestra forma de vida. Tema 2.9.3. Toma de decisiones. La toma de decisiones éticas no es un asunto fácil, no existen recetas o patrones para seguir, porque cada situación es única, su contexto y particulares debe analizarse y tenerse en cuenta. Bueno, por mi parte es lo que he redactado sobre la unidad 12 en mi cuadro descriptivo sobre el extraordinario de ética. Eso ha sido todo y gracias por ver.